Timothy Richard McLean nació el 3 de octubre de 1985 en Victoria, en la Columbia Británica. Sus amigos cuentan que Tim era un chico extrovertido, extremadamente activo y muy amistoso. Fueron estas cualidades las que años después, en su adolescencia, lo llevaron a emplearse en una feria ambulante en lo que parecía ser el trabajo de sus sueños, pues le permitía viajar por todo Canadá mientras se divertía grabando en video sus viajes, pasando buenos momentos con sus compañeros de la feria. Tim solía decir a sus padres que él sería famoso algún día, y aunque no estaba seguro de qué era lo que iba a hacer, estaba convencido de que un día su nombre sería conocido en todo el mundo. Y a los 22 años, Tim lo logró. Sin embargo, nadie hubiera podido imaginar la forma horrorosa, espeluznante, en que su deseo se cumpliría. Hacia el final de julio del año 2008, Tim trabajaba en Edmonton. La temporada de feria ahí estaba terminando, y la siguiente parada sería la ciudad de Regina. Todos en la feria se preparaban para trasladarse a esa ciudad, pero Tim decidió que antes iría a Winnipeg a visitar a sus padres. Sus amigos, al saberlo, le ofrecieron comprar para él un boleto de avión, pero Tim declinó el ofrecimiento, diciéndoles que él prefería hacer el viaje en autobús. Esta decisión pondría en movimiento una serie de oscuras casualidades que finalmente lo llevarían a encontrarse con su terrible destino. Bienvenidos. Esto es Personajes Siniestros. Erickson es un pequeño pueblo al borde de la carretera. Allí, Darren Beatty, un chico de 15 años, conducía su bicicleta hacia su trabajo en una gasolinería cuando vio a un sujeto sentado en una banca. Era un tipo alto, con gafas de sol, cabello muy corto y de rasgos asiáticos. A su lado había algunas maletas de viaje, y frente a él, sobre la acera, había un ordenador portátil con un cartel escrito a mano que la ofrecía en venta por $600. Darren se interesó por comprar el dispositivo, pero solo llevaba consigo $60. Sin embargo, decidió probar su suerte. Le hizo una oferta al sujeto y sorprendentemente, éste aceptó. Ambos cerraron el trato con un apretón de manos y Darren siguió su camino feliz con su nueva laptop. Aquel extraño sujeto era Vince Lee, un inmigrante chino de 40 años diagnosticado con esquizofrenia, un padecimiento que nunca ha atendido. Había llegado a Canadá con su esposa en el año 2001 y en un principio residió en Winnipeg, donde se unió a una congregación cristiana. Ahí, a pesar de contar con una carrera en ciencias computacionales en su país de origen, desempeñó varios trabajos de poca importancia mientras su matrimonio se desmoronaba debido a las constantes discusiones con su esposa. Tiempo después, ambos se separaron y Lee se mudó a Edmonton, donde trabajaba en un Walmart. Las personas que lo conocieron en ese entonces lo describen como un tipo al que le era difícil socializar, pero siempre tranquilo y nada problemático. Sin embargo, fue despedido de su empleo por un desacuerdo no especificado con sus compañeros de trabajo. Días después, Lee se disponía a acudir a una entrevista de empleo en Winnipeg, abordó un autobús y todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que Lee comenzó a escuchar una voz en su cabeza, una voz que le decía que estaba en peligro, que debía protegerse porque había gente mala que quería quitarle la vida. Lee estaba seguro de que aquella era la voz de Dios. Al pasar por Erickson, esa misma voz le dijo que debía bajar del autobús, y así lo hizo. Se sentó en una banca a esperar que la voz en su cabeza volviera a hablarle y le dijera qué hacer. En algún momento puso su laptop en el piso con un letrero de "Se vende", y ahí fue donde el joven Darren lo encontró. 24 horas después, la voz permanecía en silencio, y Lee, cansado de esperar, decidió abordar el siguiente autobús que pasara por ahí. Este autobús
Era el 1170 de la línea Greyhound, el mismo autobús en que Timothy viajaba. En un principio, Lee tomó asiento cerca del frente del autobús. Todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, horas después, al anochecer, Lee se levantó de su asiento y comenzó a caminar lentamente hacia el fondo del pasillo, clavando su mirada en todos y cada uno de los pasajeros sentados en su camino. Así, llegó hasta donde Timothy estaba sentado, y Tim, sociable como siempre, le hizo un saludo amistoso. Fue debido a ese saludo que Lee decidió sentarse junto a él, y poco después, Timothy se quedaba dormido. En el sistema de televisión del autobús se presentaba la película La Máscara del Zorro. Todo parecía de lo más normal. El autobús avanzaba perezosamente por la carretera a oscuras, y la mayoría de los pasajeros dormía, ajenos a la tragedia que estaba a punto de desenvolverse. Fue entonces cuando algunos pasajeros que no habían podido conciliar el sueño comenzaron a escuchar, primero muy bajo y luego cada vez más alto, una especie de rezo, un cántico extraño en una lengua que no conocían. Era Lee, quien aún con gafas de sol tenía ahora sus pensamientos completamente enfocados en Timothy, que dormía junto a él. La voz de Dios le había hablado nuevamente y le había ordenado que terminara con la vida de Tim. Fue entonces cuando algunos pasajeros lo vieron sacar un objeto de su equipaje. Era un cuchillo de cacería, un cuchillo que días antes Dios le había dicho que comprara para defenderse de la gente mala. Lo miró por algunos segundos como examinándolo, y quienes lo vieron, aunque asustados, no supieron cómo reaccionar. Fue en ese momento que el horror se desató. Lee giró de pronto a su derecha y sin mediar palabras saltó sobre Timothy y comenzó a hundir aquel cuchillo una, otra y otra vez en el cuerpo de Tim sin un signo de emoción en su rostro. Los pasajeros, aterrorizados, comenzaron a gritar y a pedir al operador del autobús que se detuviera, que alguien estaba siendo acuchillado. Mientras tanto, Tim, entre gritos de agonía, luchaba por liberarse de su atacante. Al fin lo logró, pero solo para caer a su lado, en el pasillo, incapaz de hacer nada ya por defenderse. Para ese momento, el autobús ya se había detenido y los pasajeros bajaron apresurados, pero al fondo del pasillo el horror continuaba. Lee, como un robot sin emociones, había acuchillado al infortunado Timothy por lo menos 50 veces. Ya no había nada que nadie pudiera hacer para salvarlo. Afuera, algunos pasajeros gritaban a los automovilistas que pasaban por el lugar pidiendo ayuda. Un camión de carga se detuvo y el conductor, después de enterarse de lo que sucedía, tomó una pesada varilla de metal y decidió junto con otro pasajero subir al autobús para intentar someter a Lee. Subieron los dos. Lee estaba arrodillado sobre el cuerpo inerte de Timothy, de espaldas a ellos. Fue así que ambos hombres comenzaron a acercarse a él tratando de sorprenderlo, pero entonces Lee se dio la vuelta y lo que vieron transformaría sus vidas de la peor manera para siempre. Lee había separado completamente la cabeza del cuerpo de Tim. La voz de Dios se lo había ordenado y ahora avanzaba lentamente hacia ellos con una expresión vacía de emociones y con la cabeza de Timothy en una mano y el cuchillo en la otra. Los hombres, horrorizados, bajaron del autobús apresuradamente. Ya no había nada que pudieran hacer para salvar a Tim, y así hicieron lo único que les quedaba: encerrar a Vince Lee en el autobús y llamar a la policía mientras observaban a Lee ir y venir del cuerpo de Tim al frente del autobús una y otra vez, con su cabeza todavía entre las manos. Rato después, cuando las fuerzas del orden llegaron al lugar, todos creyeron que la pesadilla había terminado, pero no fue así. Los policías se mantuvieron a la expectativa fuera del autobús, mientras veían a Lee cortar y arrancar tranquilamente partes del cuerpo del pobre Tim,
para luego guardar algunas en sus bolsillos y otras meterlas en su boca y comenzar a devorarlas. Por fin, después de más de 4 largas horas, Lee intentó escapar del autobús rompiendo una ventana y solo entonces los policías lo sometieron y procedieron a su detención. Las investigaciones posteriores revelaron que Vince Lee había devorado ambos ojos y la tercera parte del corazón de Tim. En el juicio posterior, se determinó que Lee no podía ser responsabilizado penalmente por sus acciones debido a su estado mental. Posteriormente, fue remitido al Centro de Salud Mental de Selkirk. 7 años después, en 2016, se determinó que Vince Lee ya no representaba ningún riesgo para los ciudadanos de Canadá, y así, bajo el nombre de Will Lee Baker, se le concedió la libertad absoluta. Este hombre aún camina por las calles, mezclándose entre la gente como un ciudadano más. Gracias por acompañarnos. Yo soy Dani Morán y esto fue Personajes Siniestros.